Saludos gente, bienvenidos a Uno de Dos. Yo soy Uno y el que no veis es Dos. Hoy nos toca hablar de uno de los animes más esperados del momento, Shumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok. En este primer vídeo vamos a analizar la obra en general y a partir de los siguientes ya nos centraremos en cada combate por separado. Tengo muchísimo que decir y ya os adelanto que no va a ser todo bueno. Recordad, si no habéis visto nada de la serie, id con mucho cuidado porque el vídeo está lleno de spoilers. La tenéis en Netflix y es muy cortita, creo que toda la temporada son como unos 12 capítulos o algo así, así que no sé a qué estáis esperando, gente, si podéis, id a verla ya. Dicho esto, empezamos. La premisa de Shumatsu no Valkyrie consiste en enfrentar a los dioses mitológicos de todas las culturas contra los humanos más poderosos de toda la historia. Así que de primeras ya lo tiene todo ganado, es un planteamiento que llama muchísimo la atención. Es cierto que este no es el primer anime que utiliza a personajes legendarios o que existieron de verdad. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Drifters. Aquí aparecen multitud de personajes históricos como Nobunaga Oda, Rasputín, Juana de Arco o el mismísimo Hitler. Y es que esto de representar figuras célebres del pasado no es nada nuevo en el mundo del anime. De hecho, es de lo más común. Solo tenéis que iros a cualquier serie de samuráis para probablemente encontraros con los Shinsengumi de Hijikata, Saito y Okita. A estas alturas ya he perdido la cuenta de los animes en los que estos tipos hacen acto de presencia, pero creedme que no son pocos. Peacemaker, Rurouni Kenshin o incluso Gintama son solo algunos de ellos. Y bueno, la verdad es que no me extrañaría llegar a verlos también en Shumatsu no Valkyrie. Esto tiene bastante sentido porque estos personajes tienen mucho arraigo en la cultura japonesa, de modo que es normal verlos a menudo. Pero si nos salimos de ahí y vamos a series más occidentalizadas como One Piece, encontraremos una vasta cantidad de personajes basados en piratas reales. Hablamos de Barba Negra, Kid, Hawkins y un largo etcétera. Aunque bueno, aquí el parecido con la realidad es mínimo o directamente inexistente, pero igual nos sirve como ejemplo. Todo esto que hemos visto solo aplica cuando hablamos de personajes humanos, pero si entramos en el terreno de los dioses, entonces la cosa ya se dispara. Podría poneros 1000 ejemplos y no terminaríamos nunca, así que nos quedaremos con uno de los más evidentes. Saint Onisa, el anime que se atrevió a poner a Buda y a Jesucristo como compañeros de piso en Tokio para pasar unas vacaciones. Simplemente espectacular. En el caso de Shumatsu no Valkyrie, la serie toma un enfoque muy directo. Se aleja de lo convencional y no nos cuenta la típica historia que va de menos a más. Aquí se va directamente al grano, a una asamblea que ha decidido el destino de la raza humana desde el principio de los tiempos. En esta cámara se reúnen ni más ni menos que todos los dioses que ha conocido la existencia, y eso es algo que ya de partida es total y completamente incoherente. Pero bueno, esto aquí importa más bien poco, la lógica no aplica en esta obra. Así que vamos a tener que pasar por alto el hecho de que exista armonía entre seres divinos antagónicos y pertenecientes a culturas absolutamente dispares. Total, ¿y qué más da? Aquí solo hemos venido a ver sangre y a disfrutar. Como iba diciendo, la reunión tiene como objetivo el decidir si exterminar o no a la raza humana. Al parecer, este evento se da lugar una vez cada 1000 años, pero todo apunta a que este será el último, pues todos los dioses coinciden en que la raza humana merece desaparecer. Nos acusan de ser una calamidad, una enfermedad que poco a poco ha ido destruyendo el planeta. La verdad es que razón no les falta. Afortunadamente, a la humanidad todavía le queda algo de esperanza. Y es así como se nos introduce al personaje de Brunhilde, una valquiria que se opone a los designios de los dioses valiéndose de una cláusula especial que se encontraba escrita en la constitución del Valhalla. Más concretamente, la que invoca el Ragnarok. Pero, ¿qué es exactamente eso del Ragnarok? La palabra en sí misma significa literalmente el destino de los dioses. Y a grandes rasgos viene a ser el apocalipsis que se recoge en la mitología nórdica, por lo que no hace falta que os diga que este acontecimiento solo afecta a los dioses nórdicos y demás seres de leyenda pertenecientes a este folclore. En su libre interpretación del Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie nos presenta un torneo en el que 13 dioses y 13 humanos deberán librar combates uno contra uno hasta que un bando consiga alcanzar 7 victorias. Si la balanza se decanta del lado de los dioses, la humanidad será destruida, pero si por el contrario son los representantes humanos los que alcanzan la gloria, la civilización habrá conseguido otros 1000 años más de vida. Vamos, que la fidelidad al material original es nula, pero poco importa porque es la excusa perfecta para llevar a cabo un shonen de peleas de los de toda la vida. Y es que no hay nada que sea más shonen que un buen torneo de artes marciales. En este género, los torneos han sido reproducidos una y otra vez debido al enorme éxito que cosechan. No sé exactamente qué fue lo que inició esta fiebre, pero si tuviera que apostar, diría que todo comenzó a través de animes como Kinnikuman. Lo sé, gente, lo sé, la mayoría no tendréis ni idea de lo que es esto. En España este anime se llamó Musculman y se emitió solamente en 2 regiones.
una de ellas la mía. Nunca fue doblado al castellano para el resto del país, solo se dobló al catalán y creo que también al valenciano. Pero en Latinoamérica todavía fue peor. Allí este anime recibió el nombre de Kinnikuman, el hombre músculo, pero por razones que desconozco, de 137 capítulos solamente se doblaron 52. La serie original es de principios de los años 80, pero existe un remake que lamentablemente no he conseguido encontrar en ningún lado. Pero bueno, sin entrar en muchos detalles, los personajes de esta obra eran una especie de superhéroes que practicaban lucha libre y se pasaban el rato peleando en torneos. La verdad es que no recuerdo demasiado, solo sé que me encantaba. Poco tiempo después llegó Dragon Ball y lógicamente los torneos empezaron a volver muy populares, tanto que a partir de ahí ya no dejarían de llegar. En Yu Yu Hakusho, por ejemplo, tuvimos varios. El primero creo que fue el de la maestra Genkai, luego vino el torneo oscuro, que por cierto es mi torneo favorito hasta la fecha, y el último que creo que fue el del mundo demoníaco. El mismo autor repitió la jugada en Hunter x Hunter con el arco del Coliseo del Cielo. Y por supuesto también tenemos el famosísimo examen de Chunin de Naruto, uno de los torneos más top de todos los tiempos. Como digo, esto es algo que se ha ido manteniendo hasta hoy con series como por ejemplo Boku no Hero Academia. Y este es el legado que continúa Shumatsu no Valkyrie. He de decir que estamos ante un caso muy extraño. Normalmente, lo que uno se esperaría de una buena obra es que esta no tuviera demasiados defectos. Y digo esto porque sí, considero a Shumatsu no Valkyrie una buena serie. Es por ello que me resulta tan llamativo que la obra tenga tantos puntos cuestionables. Hay una cosa que está clara, y es que si algo le sobra a esta obra son clichés. Esto no es ni bueno ni malo, es más, da la impresión de estar hecho así a propósito. El ritmo de los combates, las interacciones entre los distintos personajes y sobre todo los comentarios del público nos recuerdan a todo eso que ya hemos visto cientos de veces antes. No se siente innovador porque no lo es. Esto es algo que, aunque a priori pueda parecer un punto negativo, es en realidad algo bastante bueno. Y la razón es que si te gusta el género, Shumatsu no Valkyrie te va a encantar. Pero entiendo que haya muchos a los que esto les pueda echar un poco para atrás. Otra de las cosas más curiosas de esta obra es que le falta un elemento vital, el protagonista. O en otras palabras, la piedra angular que suele sostener e impulsar la trama de cualquier historia. Pues aquí no hay de eso, el protagonismo se reparte entre todos los personajes. Y esto sí que es un problema porque no todos resultan igual de interesantes. Al hacer esto así, el autor se obliga a tener que repartir el tiempo que le dedica a cada uno. Y esto puede llegar a entorpecer el ritmo en muchas ocasiones. Los nuevos personajes sustituyen a los anteriores formando una espiral de relevos constante que se acaba traduciendo en poco desarrollo individual. Pasamos tan poco tiempo con cada personaje que es muy complicado llegar a sentir algo por alguno de ellos. No sé si a vosotros también os pasará lo mismo, pero al final a mí me acaba dando exactamente igual quién gane o pierda. O dicho de otro modo, quién viva o muera. Y eso es una lástima porque aunque disfruto de los combates, no puedo evitar sentir como que me falta algo. Prueba de lo que digo son las valquirias. Sus muertes deberían ser por lo menos mínimamente dramáticas, pero no lo son. Estas personajes no poseen apenas trasfondo. El hecho de que mueran carece de emotividad, literalmente no le importan a nadie. Ni siquiera sé por qué razón entregan sus vidas por los humanos. No tengo ni idea, la verdad. A lo mejor lo dicen en algún momento, pero le ponen tan poco énfasis que ni siquiera me acuerdo. Y sí, ya lo sé, aquí lo importante son los combates, pero eso no puede querer decir que tenga que conformarme cuando veo que hay cosas mejorables. Los personajes secundarios, por ejemplo, algunos de ellos son muy graciosos y están bien implementados o justificados. Hablamos de la familia de Adán, Eva y sus dos hijos. Estos personajes no solo no se hacen pesados, sino que además aportan algo con sus reacciones. Y lo mismo va para Ares, el dios de la guerra. Sus interacciones con Hermes complementan el combate a base de aportar información de valor. Todo esto en el caso del segundo enfrentamiento, porque en el primero, tanto el tipo de las gafas como los soldados de Lu Bu llegan a hacerse bastante repetitivos. Sus interrupciones a menudo consisten en simplemente animar, reír o llorar. Quitando algún flashback que otro, la mayor parte del tiempo no aportan casi nada a la pelea, y lo peor es que no paran de salir. Pero esto no sería para tanto de no ser por la existencia de Gol, la pequeña de las valquirias. Gente, este es el peor personaje de esta serie y posiblemente también de toda la historia del anime. Es cansina, innecesaria y muy olvidable. No sirve para nada. Solo se limita a gritar, llorar y narrar lo que acabamos de ver con nuestros propios ojos una y otra vez. Es como si se esforzara en remarcar lo obvio por si acaso el espectador va cortito de neuronas y le cuesta entender lo que ve. Me recuerda mucho a Beauty de Bobobo, solo que todavía más exasperante. Sea como sea, lo más interesante del asunto es que todo esto no es culpa de los personajes en sí. El hecho de que algunos nos aburran o nos caigan mal se debe principalmente a que no los conocemos de nada.
No sé si esta dinámica tendrá algún nombre específico o qué, pero el caso es que se repite en casi todos los animes, especialmente en los shonen. Si os fijáis, prácticamente no hay ni un solo enfrentamiento que ocurra del tirón. Entre medias siempre tenemos las reflexiones de los personajes implicados, y a menudo a esto se le suman otros personajes externos que cumplen la función de narrar o explicar lo que está ocurriendo con sus análisis e interpretaciones. Lo hemos visto 1.000.000 de veces. En los torneos del Dragon Ball clásico teníamos a Bulma, Puar y Oolong reaccionando a los combates, y también a los otros peleadores cuando estos no participaban directamente, como era el caso de Muten Roshi y Kuririn si el que luchaba era Goku y al contrario. Esto ocurre en todas las series todo el tiempo. Antes he mencionado el arco del torneo oscuro de Yu Yu Hakusho, y es que en las gradas tenemos a personajes como Keiko, Botan y la hermana de Kuwabara reaccionando y haciendo comentarios sin parar. Lo mismo con Boku no Hero en el torneo de la academia. Todos los estudiantes comentan los combates de sus compañeros desde los asientos y aportan información. Vale, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas series y Shumatsu no Valkyrie? Pues que en todas ellas ya conocemos de antemano a los personajes que cumplen este rol. Siguiendo con el ejemplo de Boku no Hero, para el momento en el que los compañeros de Midoriya actúan como observadores, el espectador ya ha tenido tiempo de formarse una opinión de cada uno de ellos. Y esto es gracias al papel que desempeña Midoriya, es decir, que es gracias al protagonista. Es él quien, a través de sus interacciones con los demás, nos lleva a nosotros a conocerlos mejor. Si lo pensáis, generalmente, cuando un personaje secundario es del agrado del protagonista, también nos suele caer bien a nosotros. Y es lo más natural porque es él quien cuenta o mueve la historia. Vemos las cosas desde su perspectiva, y por lo tanto es comprensible que inconscientemente nos dejemos influir por sus opiniones o sentimientos. Es por cosas como esta por lo que antes os hablaba de la importancia de contar con un personaje principal. En Shumatsu no Valkyrie, el problema reside en que los personajes que comentan desde las gradas son puro relleno, y por tanto sus aportaciones carecen de peso narrativo. Aunque bueno, hay una cosa más. Y es que todo esto de que los personajes estén constantemente parando la acción para hablar o pensar se debe a un defecto que el anime lleva arrastrando desde hace tanto tiempo que al final ha acabado por convertirse involuntariamente en una seña de identidad. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué estas cosas solo ocurren en el anime? Cuando hablamos de animación occidental, nos damos cuenta de que esta funciona de un modo totalmente distinto. En Avatar, por ejemplo, la acción rara vez se ve interrumpida. Esos parones bruscos en los que los personajes piensan en voz alta antes de realizar cualquier movimiento no existen. Mirad si no esta secuencia en la que Aang derriba el dirigible en el que iba montado el líder de la Nación del Fuego. Todo ocurre de seguido. De hecho, incluso hay primeros planos en los que podemos apreciar la expresión en la cara de los personajes, pero no hay ningún diálogo que las acompañe. Reina el silencio y la acción simplemente continúa. ¿Y por qué pasa esto? Esto ocurre así porque no hay ninguna necesidad de sobreexplicar aquello que se ve a simple vista. Si nos movemos un poco más hacia adelante, hay otra escena que es perfecta para mostrar el enorme contraste entre un estilo de animación y el otro. Tras empezar el combate, Ozai toma la ventaja y lanza varios rayos en dirección a Aang, pero este reacciona a tiempo y consigue redirigir la corriente eléctrica para lanzárselo de vuelta a su enemigo. Sin embargo, Aang duda en el último instante y acaba perdonándole la vida. De estas escenas se entiende perfectamente que el personaje no se siente a gusto quitando una vida, por lo que realmente no es necesario explicárselo al espectador mediante palabras. No obstante, si esto fuera anime, tened por seguro que aquí hubiéramos tenido una reflexión de lo más profunda sobre la moral del personaje. Ya sabéis, la típica batalla interna en la que Aang sufriría porque no quiere convertirse en un asesino. Seguramente la secuencia se detendría un par de veces y tendríamos planos cortos de la mirada del personaje mientras escuchamos sus pensamientos. Posiblemente el enemigo también detendría la acción para meditar sobre su inminente muerte. Y por descontado, habría 1 o 2 flashbacks de episodios anteriores en los que volveríamos a ver esos momentos en los que Aang se encontraba inseguro. Es que, gente, así de distinto es el anime. Ese combate que en Avatar duraría como mucho 10 minutos, en Shumatsu no Valkyrie podría llegar a durar 2 o 3 episodios enteros. Si lo pensáis, el combate entre Thor y Lu Bu consta únicamente de 4 o 5 golpes. Todo lo demás es puro texto, mucho texto. Y la razón de que esto sea así se debe principalmente a que el anime proviene de otro formato distinto llamado manga. No es para nada lo mismo contar una historia con imágenes en movimiento a hacerlo con dibujos y letras. Obviamente, los cómics han de ser infinitamente más explicativos para que se puedan entender bien las viñetas. Esas explicaciones que detienen la acción durante 20 o 30 segundos en un episodio de anime, en el manga se leen en 2 o 3 segundos. Es por eso que el lector no lo percibe como una pausa.
es información necesaria. En mi opinión, el anime en general comete el error de adaptar los mangas sin apenas realizar cambios en la estructura de los mismos. Esto ocurre porque muchas veces quieren convertir un cómic de 16 o 17 páginas en un capítulo de 20 minutos, y para conseguirlo deben alargar el metraje de manera artificial. O lo que es lo mismo, deben meterle relleno. Esto de aquí es lo que tiene la culpa de los famosos memes de Captain Tsubasa. O bueno, Oliver y Benji, supercampeones, como queráis llamarlo. Todo eso de que el campo era infinito o que recorrían no sé cuántos kilómetros para poder llegar a la portería contraria se debe a esto, gente. A la mala adaptación de un manga que, leído, mejora muchísimo. En el anime nos tenían medio capítulo volando por los aires para rematar la pelota o para hacer una maldita chilena, mientras que en el manga esto ocupaba como mucho 2 páginas. Es una locura. Supongo que algo que tampoco podemos obviar es el hecho de que los japoneses son más dados a la introspección que nosotros, por lo que algo de eso hay también. De ahí que le den tanta importancia a la reflexión o el pensamiento. Afortunadamente, con el paso de los años, todo esto se ha suavizado bastante. Últimamente, los nuevos animes no suelen acusar tanto este problema. Digamos que, aunque esa forma de hacer las cosas sigue estando ahí, ha sido lo suficientemente pulida o perfeccionada como para no ser una molestia. Por desgracia, el anime de Shumatsu no Valkyrie es una excepción a esto porque aquí se sigue abusando de las pausas dramáticas. Supongo que la obra es old school tanto para lo bueno como para lo malo. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿quién no querría ver estos enfrentamientos entre dioses y humanos? Los combates en sí son muy divertidos, son terriblemente exagerados y muchas veces completamente absurdos y previsibles, pero eso es parte de la gracia. Yo soy uno de esos que no se ha leído el manga, por lo que realmente no sabía qué es lo que podía esperar de Shumatsu no Valkyrie. Si os soy sincero, después de ver los 2 primeros capítulos, estuve a punto de no ver ninguno más. No sé muy bien por qué, pero creí que verla entera iba a ser una pérdida de tiempo. Pero me equivoqué y no sabéis cuánto me alegro. Shumatsu no Valkyrie es esa serie que no te pide que pienses en nada. La vas a ver y te lo vas a pasar en grande. Te vas a reír y te vas a entretener. Y al final, eso es todo lo que importa. Bueno, gente, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos pronto con el análisis del primer enfrentamiento entre el dios Thor y el humano Lu Bu. Muchas gracias, como siempre, ¡chao!